Hola, buen día. Buen día, ingeniero. Ya, bueno, terminamos la anterior clase de la parte de CDR, ¿no? Ahora vamos a entrar a otro tema. Voy haciendo ejemplos de esto. A ver, vamos a ver. Primeramente haremos esto. Bueno, estamos entrando ya a la capacidad de carga de los suelos. O sea, todo lo que está resuelto en la parte de teoría que le estoy dando, vamos a resolver. Después ya entramos a otros problemas ya adicionales. Entonces, este viene el criterio de Fadum. No sé si se acuerdan ustedes. Fadum era especialmente, ¿no es cierto?, para calcular un, un terraplén, por ejemplo, ¿no es cierto?, para poder determinar las tensiones a una cierta profundidad, utilizamos el criterio de Fadum. Y Fadum, lógicamente, hizo estas tablas para poder determinar el M y N, que determina justamente las presiones del suelo a una cierta profundidad. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de aplicación de eso. Entonces, la presión, o sea, la presión a una profundidad determinada, Z, va a ser igual a I, que es el valor de la influencia, multiplicado por la carga distribuida. Entonces, M y N vamos a encontrar en función del rectángulo a la profundidad Z, igualmente N. Entonces, para poder resolver estos problemas, ¿qué hacemos? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, aquí un ejemplo. Calcular la presión en un punto de 5 metros por debajo de la esquina de una zapata, de 1 metro de ancho por 1,20 de metros de largo, que soporta una carga uniforme de 4 kilos por centímetro cuadrado. Esa es la pregunta. Entonces, ya la conocemos la presión y también el diámetro de la zapata en este caso. Entonces, con esto entramos a esta tabla. Primeramente buscamos D. D viene a ser el ancho menor de la zapata, Z viene a ser la profundidad del desplante de la fundación. Entonces, en este caso nos da 1/5, nos da 0,20, igual N es el lado mayor de la zapata dividido entre la profundidad de desplante. Entonces nos da 0,24. Y con esto entramos a estas tablas. Aquí. Pero no va a ser de acuerdo para resolver el problema. Por ejemplo, en este caso, M nos da igual a 0,20 y N nos da 0,24. Pero lógicamente estamos haciendo la diferencia de este valor, ¿no es cierto? Lo que vamos a encontrar es el factor I, este I, con estos dos datos de acá vamos a encontrar este I. Entonces, nos vamos a la tabla. Aquí. Aquí está la columna de M y aquí está N. Entonces, para M nos dice 0,20. Tendríamos aquí 0,20. Y N es 0,4, entonces tendríamos aquí 0,24, perdón. 0,24 está comprendido entre 0,2 y 0,3. Entonces aquí hacemos la interpolación. Así, interpolando entre esto y esto, nos va a dar este valor 0,24. Interpolan, por favor, entonces entre este y este valor, entre 0,2 y 0,3. Nos va a dar un valor de N igual a 0,24. Bueno, con eso determinamos el factor I, que viene a ser este valor. I viene a ser 1,023. Entonces, I viene a ser entonces justamente la intersección de este valor, ¿no es cierto?, que es 0,2
y L que es 0,1, entonces interpolan y van a encontrar este valor. Entonces en este caso interpolando nos da I igual a 0.023. Entonces una vez obtenido este valor I, de acá, lo único que queda es multiplicar. Este Q es la carga distribuida, es un dato. Uno lo obtiene de la geometría, digamos, de la zapata y la carga, ¿no?, que está soportando. En este caso directamente era 4 kilos por centímetro cuadrado. Entonces nos va a dar, multiplicando por el factor de influencia, nos da igual a 0.092 kilos por centímetro cuadrado. Eso sería la incidencia de las presiones, ¿no es cierto?, a una profundidad el enunciado decía, para calcular la presión a un punto de 5 metros debajo de la esquina de la zapata. Entonces ahí tenemos un valor de 0.92 kilos por centímetro cuadrado. Esa es la incidencia de las presiones. Después tenemos otro problema, repito. Bueno, en este ejemplo también, no sé si ya lo vimos, pero de todo modo este es el método de 2 en 1 para determinar las presiones, ¿no es cierto?, debido a esta carga P, dividido entre esta área. Entonces este lado lo llamamos A, y este lado lo llamamos B, y a la profundidad Z. En este caso queremos determinar la presión que actúe sobre eso, justamente debajo de esta de aplicación del punto de la carga a una profundidad Z. En este caso dice el área de repartición de dicha carga a una profundidad de 5 metros. Entonces el problema es el siguiente: calcular la presión en un punto a 4 metros de profundidad. Entonces la Z viene a ser en este caso 4 metros. Por debajo del centro de la cimentación, entonces este es el centro de la cimentación, que es igualmente 4 metros por 15 metros de largo, que soporta una carga de 3 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos? Determinamos este valor. Entonces, la fórmula es esta. P viene a ser esta carga puntual, dividido entre A viene a ser el lado menor, multiplicado por la profundidad, que es Z, sumado A más Z, todo esto por B más Z. B viene a ser este lado mayor, más la profundidad. Entonces, calculamos este valor que tenemos ya como dato, que en este caso es repartido en todo el área, ¿no es cierto? Tenemos 30 toneladas, que es P, el área es 4 por 15, entonces tenemos 2.400 toneladas. Y entonces multiplicamos directamente este valor dividido entre este valor de acá, que es 152. Entonces tenemos todo esto nos da 152. Creo que aquí nos va a calcular la presión de 3 kilos por centímetro cuadrado. Entonces esta carga distribuida la estamos convirtiendo, multiplicando por el área, nos va a dar esta carga puntual, que es 1.800 kilos por centímetro, por toneladas, en este caso 1.800 toneladas. Esta carga de 3 kilos por centímetro cuadrado, si lo multiplicamos por el área, nos va a dar una carga, ¿verdad? En este caso la carga está expresada en
A ver, multipliquen por favor 3 por 3 por sería por 4 por 15. No tengo. 4. Este 4 está en metros, entonces tendríamos 4 metros por 15 metros. Inclusive hablando en centímetros tendríamos, porque está dado en kilos por centímetro cuadrado. Entonces tendríamos 400 por 1500. Por 1500. Carga total es 30. Sería 30. Por 15 nos da 600. Sería 30 por 4. Claro, vamos a ver en toneladas. O sea, la carga se lo está convirtiendo en toneladas. Esto nos va a dar la carga expresada en toneladas, nos va a dar 2.400 toneladas. Entonces esto tendríamos que dividir. Aquí me lo puse media, ¿no? Ingeniero, Sí, sí, sale 1800. 1.800 sale, ¿no? Aquí hay un error, ¿no? Sí, hay un error. Pero sí. 1.800 sale aquí, que es este valor de acá. Sí, por favor, corrigen eso, 1.800 sale aquí. 1.800 dividido en 352, que es este valor de aquí, A más Z, B más Z. Eso nos va a dar 152. Está calculado aquí. Entonces 1.800 dividido en 352 nos da 11.84 toneladas por metro cuadrado, que es igual a 1.184 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, esta sería la incidencia de la presión de esta carga, de esta presión que está ejerciendo sobre esta zapata. Lo que hemos hecho es volverlo carga puntual, porque conocemos el área. Entonces, para aplicar este método, necesariamente tenemos que conocer la carga puntual. En este caso, como teníamos carga distribuida, lo hemos convertido en una carga puntual. Entonces, eso lo dividimos entre A más Z por B más Z, y nos da este valor. Entonces la presión, lo que decía aquí, calcular la presión a 4 metros de profundidad, entonces a los 4 metros de profundidad tenemos incidencia de 1.184 kilos por centímetro cuadrado. Sería hablando en kilos, tendríamos 1 punto, sería esto, no sería 1.000, 1.184 kilos por centímetro cuadrado. Aquí teníamos 3 kilos por centímetro cuadrado. Esto es coma, esto no es 1.000, 1.184 kilos por centímetro cuadrado. O sea, lo que era la presión en este punto, que era 3 kilos por centímetro cuadrado, a la profundidad de 4 metros bajó a 1.184. Ese es el resultado de esto. Bueno, por toda la teoría que también llevamos a cómo resolver este problema. Dice,
Eh, este es un problema que ya es basado justamente en esta teoría de Meyer-Koch. Una pila de un puente tiene una fundación, una zapata rectangular de ancho de 3 metros por 4 metros de largo. Los demás datos son indicados en la figura, dice, como en esta figura de acá. Como se puede ver, los esfuerzos actuantes en la cabeza de la pila, y tomando en cuenta el peso propio de la pila y de la zapata, el terreno es sometido a una carga excéntrica e inclinada. Calcular la presión de ruptura. Aquí vamos a calcular Q sub D. Para que sea admisible, eso tenemos que dividir entre un factor de seguridad igual a 3. En este caso vamos a calcular primero el K sub D. Entonces, este es el diámetro, o sea, aquí está la parte superior del terreno. D viene a ser, no es diámetro, D es la profundidad de donde está sentada la zapata, la profundidad del desplante. B es el ancho menor de la zapata, que es 3. Peso específico del suelo, 1.8 toneladas por metro cúbico. Ángulo de fisión interna, 30. Y la cohesión, 0,3 kilos por centímetro cuadrado. Tiene una excentricidad de tipo, ¿no? Con respecto al eje, está de 0,45. Excentricidad. Y un ángulo de 15 grados. Esa es la carga de excentricidad. Entonces, nosotros vamos a aplicar esta fórmula de aquí, que viene a ser justamente lo que estamos viendo aquí, que Q sub D es este valor de aquí, la ecuación de Meyer-Koch. Y para eso estamos tomando en cuenta justamente los factores de todo este coeficiente, fíjense, factores de capacidad de carga, coeficiente de forma, coeficiente de profundidad, coeficiente de inclinación. Todos estos valores vamos a calcular a través de estas fórmulas. Todo está en función del ángulo de fisión interna, fíjense. Después el valor vamos a calcular NC, NQ, en algunos libros sale este NGAM, también es NW, nosotros lo estamos llamando NW. NQ menos 1 por tangente de 1 sobre 4 por ángulo de fisión interna. Entonces todo eso lo calculamos acá. Entonces la ecuación que vamos a aplicar es esta. Entonces, estamos hablando aquí, estos son factores de carga que son estos de acá, NC, NQ, NW o N-gamma, coeficiente de forma, SC, SQ, el coeficiente de profundidades de DC y de gamma, y el coeficiente de inclinación es este valor. Y sub C es igual a IQ, es igual a 1 menos alfa, este alfa en radianes, sí, en radianes, este 90 grados todo al cuadrado. Con eso calculamos esto. Con todos los datos, entonces empezamos aquí. El NQ, reemplazando los valores, ¿no es cierto?, de la ángulo de fisión interna, nos da igual a 3. Tangente, o sea, haciendo cálculos, nos va a dar NP igual a 3. El NQ, también haciendo las operaciones, nos va a dar 18.4. Si ustedes quieren, verifíquenlo, por favor. NC, lo mismo. Estamos aplicando la ecuación con los datos del problema. Nos va a dar igual a 30.14. N gamma, o también llamado NW, nos va a dar 15.67. Entonces, estos son los factores de carga. Cuando ya vemos la teoría de Terzacki, vamos a utilizar el ABAC para encontrar esto. Pero aquí, Meyer-Koch hizo alguna variación con respecto a la teoría de Terzacki. Entonces, los factores de forma vamos a dar SQ, lo mismo, estamos reemplazando en estas ecuaciones y obtenemos entonces el SC, SQ es igual a S gamma también, nos va a dar este valor, D sub C, todo está en base a las fórmulas que está dando Meyer-Koch aquí en esto. Pues, por eso tienen que, en su formulario, tienen que tener estos valores, por favor. ¿Ya? Entonces, NC y sub C de inclinación tenemos aquí 15. No, este no es en la diámetro, directamente en grados, este valor aquí de alfa. Entonces, que nos va a dar el I sub C igual a 0,69, y su gamma nos va a dar 0,25. Bueno, y también calculamos esto.
Entonces B va a ser B menos 2 veces E, el ancho de excentricidad que le queda acá con respecto a esto. Entonces vamos a necesitar el punto de aplicación, tenemos que hacer 45. Entonces, que aquí está en este punto, está aplicada la carga. Entonces ya lo conocemos, B es igual a 3. Entonces hay que encontrar este valor de aquí, que en realidad viene a ser esto. Va a ser B', va a ser B menos 2 veces E. Aplicamos esa ecuación y luego se aplica la ecuación. Entonces todo esto nos va a dar igual a 15 kilogramos por centímetro cuadrado. Pero esta es la última. Entonces esto tenemos que, para que sea admisible, tenemos que afectar por un factor de seguridad igual a 3. Entonces Q admisible va a ser igual a 15, 15 entre 3 serían 5. 5 kilos por centímetro cuadrado, esa es la admisible. Entonces esto nos da la capacidad última, la capacidad de carga última. Para que sea admisible, repito, igual que la teoría de la Tersaghi recomienda que utilicemos un factor de seguridad igual a 3. No sé si entendieron. Por favor, entonces esto hay que reemplazar las fórmulas, por eso las ecuaciones, esta fórmula tienen que anotarse bien para el examen, por favor. Después de reemplazar fórmulas hay mucho problema para resolver problemas. Bueno, aquí otra ecuación, es, a ver, aquí estamos aplicando ya a ver si pueden plantear este problema. Dice calcular las presiones debidas a una fundación circular de radio igual a 3 metros. En el centro de las fundaciones a una profundidad igual a 7 metros. ¿Qué teoría aplicamos aquí? Ustedes saben que hemos hablado de Bucinés, de Westergaard, hemos hablado de Lobe, de Carl Pels, en fin, varias teorías, ¿verdad? Para cada caso. En este caso es una presión debida a una placa circular, fíjense. ¿Qué teoría aplicamos? Hola, ¿me escuchan? Bien, entonces vamos a aplicar la teoría o sea, la fórmula de Lobe vamos a aplicar. Hay varias formas de calcular esto. Entonces van a buscar en su texto lo siguiente. Entonces vamos a decir aquí, fíjense, entonces la fórmula de Lobe es esto. P multiplicado por 1 menos 1 sobre 1 más R es el radio dividido entre la profundidad donde queremos determinar la presión, todo está al cuadrado, todo esto dividido a las 3 medios. Entonces esto se llama factor de influencia de toda esta partecita de acá. Y este es la presión con la cual está sobre la placa, P. Entonces la fórmula nos queda P por I. O sea, la carga distribuida multiplicado por el factor de influencia. Entonces hay varias formas para calcular esto. Esto es igualmente a Z sobre D. Primeramente vamos a utilizar el gráfico. Fíjense, por favor. La gráfica está como la ecuación. Vamos a tener que volver atrás a ver si se acuerdan. Esta es la teoría de lo que estamos hablando ahorita. Este valor. Podemos calcular si queremos por esta tabla de aquí. Podemos calcular por este abajo. Por cualquiera de ellos. O bien, analíticamente también por esto.
Entonces aquí, en el ejemplo, tienen esta gráfica, ¿no es cierto?, en su texto. Anótenla por favor, está como figura 138. Esta es la ecuación 248. Entonces, primeramente vamos a utilizar este abaco. Aquí entramos, Z viene a ser justamente la profundidad de desplante. En este caso, no van a confundir, por favor. Z es la profundidad a la cual que queremos calcular. D es el diámetro del círculo, la placa. D es igual a 2 veces R. Entonces aquí encontramos la relación de Z sobre D. Con eso nos vamos a un valor, en supuesto caso, como no lo tenemos a mano, acá, problema. Entonces hacemos un valor de Z sobre D. Y con ese valor vamos a encontrar, hasta encontrar esta tabla, perdón, esta curva roja, y luego prolongamos hasta aquí para encontrar el valor justamente de I. Entonces este I vamos a multiplicar directamente con la carga distribuida que tenemos. Ya está solucionado el problema. Sencillo. Ahora, si queremos utilizar este abaco, ¿qué hacemos? En este caso hay que tener cuidado, por eso les decía. Aquí es R, radio, ya no es el diámetro. Radio dividido entre Z. Z es la profundidad a la cual queremos calcular la presión. Entonces, con ese valor encontramos, vamos a encontrar, pues, supongamos que R sobre Z me hubiera dado, digamos, 0,5, entonces I valdría esto. Ahora, si la relación de R sobre Z me da 1, ¿qué hacemos? Interpolamos, si no tuviera un valor acá. Bueno, si no tuviera un valor aquí, no sé dónde hago, interpolo y tomo el valor interpolado entre este y este. Sucesivamente, si me da un valor intermedio entre este 1,5 y 1,2, hay que interpolar. Ese valor interpolar nos va a dar directamente el factor de I y multiplicamos por la presión. Lógicamente que el resultado entre este valor y este va a tener un poco de variación, rara vez va a ser igualito. ¿Por qué? Porque estamos interpolando aquí y aquí estamos tomando una gráfica. Ahora, si gustan, directamente calculan por esta fórmula. Hay 3 formas de calcular aquí. Uno, por esta tabla, por la fórmula o por este abaco. ¿Ya? Entonces, por eso, lo único que tienen que cuidar, por ejemplo, en su cuaderno, ustedes tienen que tener este R es el radio del círculo. Z es la profundidad a la cual se está calculando el valor. Y si utilicen este abaco, entonces D viene a ser equivalente a este Z, la profundidad de desplante. No, perdón, Z viene a ser la profundidad de desplante y D viene a ser el diámetro del círculo. Esto tienen que tomar en cuenta. Y entonces, con eso vamos y no es más que reemplazar una fórmula. Este problema, ¿no es cierto? Entonces, con el gráfico, que se van a sacando por favor en su casa, interpolen, les va a dar I, les va a dar 0,24, multiplicado por la presión que es dato, nos va a dar 0,97 kilos por centímetro cuadrado, pues va a caer, le faltó centímetros cuadrados, ¿ya? No tengo, por favor, 0,97 kilos por centímetro cuadrado. Ahora, yéndonos con la tabla, con lo que les decía, ese cuadro, entran con valor de R sobre Z, entonces le va a dar 3 dividido entre 7, que es la profundidad de desplante, y le va a dar 0,42. Entonces yendo por la gráfica, les va a dar lo mismo, perdón, por la tabla les va a dar igual a 0,24. Este valor lo vamos a tener interpolado. Porque puede haber una pequeña variación, pero va a ser bien próximo a este valor. Y luego calculan, multiplican por la carga distribuida y ya obtienen el resultado. O si quieren directamente utilizan esta ecuación de aquí. Por cualquiera de las 3 formas pueden calcular.
Les va a dar, como les repito, una pequeña variación. Uno es abaco, otro es un cuadro interpolado y otro es la fórmula. Lógicamente, lo más correcto les va a dar a la fórmula, por supuesto. Entonces, también ese formulito tienen que tenerlo, por favor. Bueno, ¿se entiende o tienen dudas de esto? Esa aplicación de fórmula, fíjense, es sencillo resolver problemas, porque lógicamente que estas ecuaciones fueron hechas hace mucho tiempo, cuando no había calculadora. Por eso es fácil su aplicación, se basa más en ábacos o algunos cuadros, qué sé yo. Por eso es sencillo su aplicación. Bueno, entonces ahora vamos a ver el otro caso, el método de Boussinesq. Bueno, no debería preguntar, porque aquí dice, bueno, 4 columnas con las cargas indicadas, pero de todas maneras, antes que empecemos con este ejemplo, ¿entendieron el uso del abaco y del cuadro para solucionar este problema o no? ¿Se entendió, ingeniero? Perfecto. Entonces ahora vamos a utilizar otro método. Aquí dice 4 columnas con las cargas indicadas en la figura son colocadas en los vértices de un rectángulo de 3 metros por 4 metros. Calcular por la fórmula de Boussinesq el incremento de presiones debido a las cargas en un punto a 7.5 metros abajo del centro de la estructura, o sea, aquí, en este punto, al centro. Entonces, repito, aquí tiene 3 metros, aquí 4 metros, aquí hay más abajo, entonces este rectángulo está formando 4 por 3. En una columna está 30 metros, aquí 30 toneladas, aquí 30 toneladas, aquí 25 y 25 toneladas. Ese son las cargas. Ahora queremos saber la incidencia en este centro de acá, pero a 7.5 metros. Es aplicar Boussinesq. La única, digamos, obstáculo es calcular el ángulo, ¿no es cierto?, con respecto al eje. ¿Recuerdan de Boussinesq o no? Eso vale para cargas puntuales, ¿se acuerdan, no? Si no se acuerdan, díganme para que vuelva a mostrar la figura, por favor. ¿Puede mostrarlo, por favor, ingeniero? Ya les voy a mostrar la figura, entonces. Estamos hablando de esto. Esta figura. Estamos calculando, fíjense. Este P es la carga puntual. R, la distancia cualquiera o la cual queremos determinar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que encontrar para aplicar la fórmula? Simplemente este ángulo, que nos está hablando de la distancia R y la profundidad Z. Pues nuestra fórmula es esta. 3 por P es la carga puntual, que es de P, entre 2pi por Z al cuadrado. Z es la profundidad a la cual queremos determinar, por coseno quinta de pi. Entonces, el problemita es encontrar este ángulo con respecto al punto que queremos aplicar. El único problema. Y también aplicamos esta fórmula, que es simple hacer. Por lo único que hay que tener cuidado, repito, es encontrar este ángulo. Entonces, esta es la fórmula de Boussinesq. También hay otros ábacos, no sé que no se acuerdan, que lo vi. Inclusive hay ya tablas, ¿no es cierto?, que están calculadas para cada caso. Entonces, facilita el cálculo de este. El más utilizado justamente es, si ustedes tienen una carga distribuida en una zapata, lo hacen puntual. Con eso ustedes ya van a saber el valor que tiene, ¿cierto?, la incidencia de las presiones a cualquier profundidad Z, a cualquier distancia X, o R, como podemos llamar. Pues podemos ver, esta fórmula es bastante fácil de aplicar y es el más aceptado en realidad. Entonces nos determina, supongamos,
Por ejemplo, les comento un poco. Ahora hay un problema que ya me estaban hablando. No me gusta comentar, digamos, de nombres, de nada. Bueno, un edificio que se construye al lado de una casa de tres niveles, lo que tiene creo 15 pisos. Entonces, ¿qué pasó? La casa que está al lado de la casa pequeña se hundió una parte. Hay fisuras en la pared, todo eso. Entonces, justamente, aquí el perito que está haciendo el trabajo tiene que hacer cálculos. ¿Qué incidencia está produciendo justamente ese edificio que es pesado con respecto al otro que es livianito? ¿Qué ha pasado? Hay diferentes efectos puede haber ahí. A ver. Además el edificio tiene sótano. A ver, según criterio ustedes, ¿qué podría haber pasado a ver ahí? Piensen un poco. Saben que cuando se hace un sótano se cava un hueco, ¿verdad? Al lado de la otra estructura. ¿Tienen idea qué podría haber pasado? ¿Nada? Bueno, como imagínense, si ustedes están cavando, al lado y hay una casita hecha, no importa, de 2 pisos, 3 pisos, pues. Movimiento de tierra. Y si no protegen, no hacen la submuración, ¿saben qué es submuración o no? Si no me entienden, ustedes me van a parar para que yo les explique. Fundación. Submuración significa cuando está cavando usted, tiene que colocar un muro, ya sea de ladrillo o un muro de hormigón, una pantalla, paralelamente al que va cavando, tiene que ir armando para proteger justamente, ¿no es cierto?, el movimiento o algún desplazamiento de tierra que puede haber del vecino donde ya está construido. Hay mucha gente descuidada, como lo puede decir, a veces está separado la estructura 1, 2 metros, 3 metros, no importa. A veces está casi unido. Entonces, ¿qué ocurre? Por desgracia, cuando está cavando usted, La presión que ejerce del peso de la... hay una pequeña lluvia. ¿Qué ocurre? Lógicamente que si esa arena se va a desplazar hacia el hueco que está haciendo, ¿verdad? Entonces, eso va a causar un asentamiento en el edificio que ya está construido, así sea un piso, lo va a afectar. Ahora, también, si está cavando al lado, lógicamente la compacidad del suelo también disminuye. Como es pesado de tomar, así sea una casa de 3 pisos ya es pesado. Entonces, incide en el asentamiento. Entonces, por eso siempre, nunca debe realizarse una excavación sin hacer la submuración previa. Submuración es decir, muro o una pantalla cuando está haciendo la perforación. Por eso ahorita hay técnicas, ¿no es cierto?, que inclusive hacen con máquina, le hacen un muro pantalla. O en su defecto, si no se tiene eso, se va haciendo manualmente, parte por parte, para no hacer la excavación después de sin colocar el muro. Mucha gente hace eso por facilidad, pero sin embargo no sabe qué causa, qué problema puede pasar así. Les voy a comentar un caso de esto. No sé si, más que todo para que tengan cuidado en su vida profesional. Estábamos haciendo nosotros pilotes, bueno, y resulta que la casa estaba cerca de 1 metro separado de la casa que ya estaba construida, un edificio de 4 niveles, una casita pesada, y la otra construcción que tenemos que hacer. Y el constructor, por economizarse la excavación, ¿cierto?, porque los pilotajes se hacen de arriba, podía obviarse un problema, pero sin embargo, por no pagar esa excavación de 4 metros o 3 metros, 3,50. Entonces, primeramente lo hizo cavar. Bueno, a 1 metro no se veía nada. Pero por desgracia, antes de que empecemos a perforar, resulta que cayó una lluvia. Y lógicamente que la lluvia afectó
se infiltró el suelo, ¿no es cierto? O sea, el agua hacia adentro y causó desmoronamiento. Y resulta que la casa que ya estaba hecha, por suerte, estaba con zapatas y con asiostradas, o sea, tenía una cadena de hormigón. Pero sin embargo había oquedades. Entonces cuando acabó resulta que apareció zanjas debajo de la estructura que ya estaba hecha. Y el constructor no se dio cuenta. Y le llamo por teléfono y digo, mire, pasa esto, más bien tiene que venir a apurarse a rellenar, porque el agua se está entrando hacia la casa, lo va a hundir. En plena lluvia viene, tuvieron que echar tierra para que se llene su hueco. No sé qué habría pasado, pero la cosa que al vecino se entraba el agua con arena y dejó un hueco debajo del cimiento de la casa. Por suerte que las zapatas estaban ayostradas entre sí. Si no, se iba a caer el muro. Entonces, lógicamente, que le dije, bueno, lo primero que tiene que hacer en este caso es rellene sin que se dé cuenta el propietario, ¿no es cierto?, por debajo, con material y haga la simulación. Entonces hizo así una pantalla para que no haya ese problema. Pero ¿cómo atreverse a excavar? ¿No es cierto? Después de levantar el muro, si el vecino está al lado. Y ahora justamente ese problema que les comento, se da ese caso. Se asentó y desajó la casa. Ahora, bueno, lógicamente ahora ya viene el problema de juicios, que va a tener que demostrar el perito, ¿no?, cuál ha sido la causa, bueno, va a tener que reponer la persona que hizo ese daño, pues, ¿no? Y ya eso es un problema, un litigio, ya digamos, ya estar en citaciones, testigos, un montón de cosas. Es un problema justamente que hay que tener mucho cuidado. Cuando se hace una sótano, lo primero que ver es qué hay al lado. Y muchas veces, no sé si les hablé en el suelo 1, cuando uno está haciendo el estudio de suelo, hagan siempre una fotografía panorámica para ver qué estructura, qué cosa hay al lado. Entonces el calculista muchas veces calcula sin prever qué cosa hay al lado. A veces no van ni siquiera al lugar donde se va a construir, ni siquiera conocen el lugar. Solamente agarran el plano arquitectónico y empiezan a calcular. Hay que tener mucho cuidado. Siempre es conveniente que haya una visita al lugar. ¿Qué tipo de cosas que faltan? Y justamente aquí esta cosa les ayuda a calcular las ecuaciones a cualquier punto, a cualquier distancia del problema. Bueno, entonces vamos a ver, siguiendo nuestro problema. Entonces, esta ecuación vamos a utilizar justamente el problema que estamos viendo. Bueno, entonces tenemos 4 columnas con carga de 30 y 25 toneladas. Esta es la ecuación que vamos a aplicar. Entonces, para eso, ¿qué hacemos? Lógicamente, esto aquí viene 3, aquí viene 4. Entonces, primero calculamos esto. Lógicamente, aquí la mitad de esto es 1.5, y la mitad de esto es 1. Entonces, nos va a quedar más o menos este triángulo, ¿verdad? Que es lo que tengan que calcular este valor. La profundidad es de 7.5. Entonces, calculando por Pitágoras, ¿no es cierto?, nos va a dar 1 al cuadrado más 1.5 al cuadrado más 2 al cuadrado, nos va a dar raíz cuadrada, va a dar 6.25. Y en base a eso calculamos este ángulo, que viene a ser esto. El único problema es eso, fíjense, aquí tenemos 3, que es la carga distribuida, 2 veces 30, más 2 veces 25 toneladas. Todo eso multiplicado por 3 por coseno quinta de phi. Entonces el coseno quinta de phi va a ser el coseno. Entonces aquí estamos sacando coseno, va a ser igual a 18.43.49 grados. Hemos calculado mediante esta gráfica. Fíjense, están calculando aquí en el medio
Entonces, que tienen que calcular, abajo tiene 2 metros, ¿no es cierto? Y arriba tiene unos 50, entonces calculan por este triángulo de aquí. Y calculan este valor. Entonces, el coseno viene a ser 18.43.49 y se reemplazan este coseno y ya tienen la presión, que le va a dar 0.7145 toneladas por metro cuadrado. O sea, la incidencia de estas cargas a la mitad digamos, de esta área tiene 0.7145 toneladas por metro cuadrado. Esa es la incidencia de la presión debido a esas cargas. Entonces, es bastante fácil de aplicar su fórmula. Ahora, si tienen la zapata de carga distribuida, pues háganlo puntual para aplicar esta ecuación. Bueno, aquí vamos a entrar a la teoría de Terzaghi. Dicen, por la teoría de Terzaghi determina la carga de ruptura P, o sea, la carga máxima, no estoy diciendo admisible, de las fundaciones indicadas, ¿no? Una fundación nos está dando una zapata rectangular de 2 por 4 metros. Entonces, los datos que tenemos, el nivel de desplante está a 1,50 y la zapata tiene 2 metros. Es una zapata rectangular, 2 por 4. Y luego tenemos lógicamente el dato del peso específico del suelo, que viene a ser 1.7 toneladas por metro cúbico. La cohesión es 1 tonelada por metro cuadrado y el ángulo de fusión interna del suelo donde está apoyada la zapata es 30 grados. Con eso utilizamos la ecuación general de Terzaghi. Esto es para una zapata rectangular y para una fundación infinitamente larga. Entonces, C viene a ser la cohesión, gamma es peso específico del suelo, H es la profundidad de desplante, que es este valor de aquí, y igualmente aquí más en gamma por B, pereno W. Entonces aquí, si tomamos aquí dos cosas, ¿no es cierto? Si tomamos el ancho B total, aquí tenemos que dividir entre 2. Entonces, ecuación, perdón, veo el cálculo, 1 más 2, 1.7 entre 2. Y la ecuación general de Terzaghi, vamos a ver acá. Aquí cuando calculamos para el ancho total, este B tiene que estar dividido entre 2, aquí esta ecuación está mal. Entonces, por eso B es igual a 2 veces B. Entonces, en ese caso, si calculamos para la mitad, va a ser B medios. Lo que estamos calculando, fíjense, aquí 1.11 viene a ser la cohesión. Ahora, los factores de carga, NC, NQ, NW, pueden calcular, ya está tabulado en el braje MEDAS, está calculado para cada grado de fricción interna, o en su defecto vamos a calcular por estado. Vamos a ver un poquito la teoría de Terzaghi. Fíjense, estamos hablando de Terzaghi. Para el instante de la falla, el doctor Terzaghi nos presentó una ecuación siguiente que sirve para determinar la capacidad de carga, límite de una cimentación corrida o continua para la falla de corte general, que es esta ecuación que estamos hablando. C viene a ser cohesión, NC, NC, NQ, NW o N gamma, también otro libro, significa factores de carga que encontramos en función del ángulo de fusión interno. Entonces, gamma es el peso específico del suelo, Z es la profundidad de desplante, y justamente aquí les decía yo, si tomamos todo el ancho de la zapata, el ancho, entonces tenemos que multiplicar por 0,5 o dividir entre 2. El problema, saqué de un libro ese problema,
está mal planteado. Porque en realidad si está pidiendo, ¿cierto? Todo esto tendría que ser por 0,5 o dividido aquí entre 2. Vamos a corregir eso. Entonces esta es la ecuación general. Anotarlo por favor. C por NC más gamma por Z por NQ más 0,5 por gamma por B sobre B. Ahora, si tomamos solamente, digamos, la mitad de la fundación, entonces directamente eso no existe. Es gamma por B por gamma doble B. Pero si estamos tomando que todo el ancho, entonces divide entre 2. O por 0,5, esta partecita de aquí. Hay que tener cuidado. Entonces, para encontrar los factores de carga de Tersaghi, vamos a encontrar mediante este abaco. Es este. Entonces, entramos con la ángulo de fricción interna. Esta, el que está pintado con líneas continuas, eso es para corte general. Y el que está con líneas punteadas es para falla local. Porque hemos dicho, ¿no es cierto?, en el de Tersaghi hay tres tipos de fallas: general, funcionamiento y local. Hemos dicho que la falla de corte general es para cuando suelos rígidos o arenas densas, ¿no es cierto?, que sean suelos ya bastante resistentes. Y corte local generalmente para suelos relativamente de poca resistencia. Ahora, el corte general casi no está en intermedia entre valores, pero sin embargo en este abaco no está hablando de funcionamiento, solamente de falla de corte general y corte local. Entonces, lógicamente, aquí cuando empecemos a calcular NC, NQ, N gamma, va a depender mucho del ojo de cada uno, por eso va a variar siempre entre una y una persona la apreciación, porque es gráfico. Si no queremos hacer eso, entonces yo lo voy a pasar de todos modos una tabla, o si quieren, busquen el libro que está en la bibliografía, Mecánica de Suelos, de Brahe-Medas. Se llama Principios de Ingeniería de Cimentaciones de Brahe-Medas. Y ya está tabulado. Yo voy a tratar de pasarlo. Les recuerda de todos modos que se los pase la tabla ya para que calculen el NCNQ mediante tablas. Así no variamos los resultados entre una y otra. Ahora, si usamos el abaco, siempre va a variar entre una persona y otra persona por la apreciación que hacen en la gráfica. Bien. Entonces, por ahora, está claro hasta acá, ¿no es cierto?, para que nos pasemos ya el problema. Nos vamos a aplicar esto. Y la ecuación general es esta de aquí. Este es para corte local. El de aquí. Por eso es C'. Y entonces C' en este caso, ¿qué viene a ser? 2/3 de C. Aquí podemos ver C', al corte local se considera 2/3 de C. Igualmente el valor del ángulo también varía. Vamos a ver el ángulo de tercios. Ahí está. Phi', ¿cierto? Entonces tenemos 2/3 de tangente de pi, que es el ángulo de Phi', el valor, para corte local. Pero en este caso estamos haciendo un problema que nos calculó para corte general. Aquí. Entonces, esta es la ecuación que estamos hablando de C, NC más gamma por B, que te da el peso pasivo del suelo, la altura del desplante por NQ, el factor de carga de gamma, peso pasivo del suelo, D es el ancho, aquí debe estar bien entre 2, donde B es igual a B. Bien, entonces, ¿qué decimos aquí? Entonces, C ya lo tenemos como dato, que es la cohesión. H es 1.50, es este de aquí. Gamma igualmente el peso específico del suelo. B es el ancho, el último que era 2 metros. Aquí estamos poniendo justamente, fíjense que el ancho está poniendo 1.5. Estamos en aquí.
Entonces sería el peso específico del suelo es igual a 1.7. Aquí está dividido entre 2, solamente que aquí falta corrigen esta ecuación, por favor, este es entre 2 o por 0.5 si quieren. Pero ya en el reemplazo de valor ya está bien. 1.7 es el peso específico del suelo, pero está dividido entre 2, que es justamente debido a la mitad del ancho que estamos considerando. Multiplicado por 2, que es el ancho de la zapata, por 20, que es el NQ. Entonces, los factores de carga de Tersaghi han encontrado los valores que nos da este valor. Para NC, entramos para calcular el valor de NC, NQ, NW o N gamma, que es lo mismo. Vamos a entrar con ángulo de visión interno, utilizando el abaco que les mostré. Entonces, ahí para NC nos da 37.50, NQ 22.50, NW 20. A ver, hagan la prueba, busquen la gráfica y tratan de calcular eso con un ángulo de visión interna de 30 para corte general. Ya va a estar próximo a esos valores. Pero intenten, por favor, busquen la gráfica y calculen eso. Hola, ¿cuánto les dio? Hola, tienen las tablas, ¿no? O el abaco, perdón. Hola. Sí, ingeniero. ¿Coincide con estos valores o no? Hola, ¿me escuchan o no hay audio? Se escucha, ingeniero. A ver, ¿están intentando calcular eso o no? En el abaco. Por favor, en su casa practiquen, utilicen el abaco, el triángulo de piso interno y se fijan que es para corte general o corte local. Por eso siempre cuando uno hace un problema de este tipo se fija qué resistencia dio el suelo. Porque si han hecho un ensayo de SPT, ¿qué van a hacer? Vean que los golpes sean altos, cuando son mayores a 20, 30, entonces ya es corte general. Pero si es menos, entonces toman como corte local. Bien, entonces, haciendo operación nos dio entonces 105.25 toneladas por metro cuadrado. Esa es la presión que se ha determinado, la capacidad de carga. Pero esto de QSUD es también esta carga dividida entre el área. Entonces debemos sacar esta área de aquí. La pregunta era, determinar la carga. Entonces vamos a determinar la carga. Entonces esta carga va a ser igual a ¿qué? Va a ser P dividido entre área. Entonces el área ya conocemos, este valor también ya conocemos, entonces sacamos el área. Perdón, esta carga puntual. Estamos despejando aquí. Entonces Q, que es este valor de aquí, por el área, 2 por 4, y nos da 842 toneladas. Y ese estamos hablando de la carga última.
Pero si tendría que ser admisible, este valor tendríamos que dividir entre 3. Entonces, ¿qué quiere decir admisible? Que va a soportar sin causar ningún problema, ¿verdad? Eso es admisible, es la seguridad. Entonces, en ese caso va a ser 842 entre 3, ese va a ser la admisible. Este es lo último, o sea, lo máximo que puede soportar. Bueno, ahora hacemos otro ejemplo, pero por una zapata cuadrada. Va a ser 3 por 3. Entonces hacemos lo mismo, con los mismos datos, solamente que aquí vamos a calcular, fíjense, C' y también vamos a calcular el phi con phi', que en realidad va a ser 2/3 por tangente de phi, y lo mismo acá, el C va a ser igual a 2/3 de C. Entonces, el dato de aquí, en este caso es 1,20, y la zapata es 3 por 3, y vamos a determinar esta capacidad de carga para este caso, pero para una ruptura localizada. Entonces la ecuación de Tersaghi es esta: 1.3 por C por NC más 0.4 de gamma por B por NW más gamma por Z por N por I. Fíjense aquí, la incidencia, van a tener cuidado si van a calcular con la mitad de esta fundación o con todo. Si es con la mitad, es por 0,8. Y si van a tomar de todo, es 0,4, es la mitad, aquí en esta parte. ¿Ven? Entonces, por esa arcilla blanda, poco arenosa. Entonces estamos tomando en cuenta C, yo en este caso, el valor de C va a ser 2/3 de 6, voy a dar 4 toneladas por metro cuadrado, estamos reduciendo la corrección. Y el factor de carga, lo mismo, el Tersaghi nos va a dar, en este caso, 10 grados, ¿no? Tenemos, buscando ya el abaco del Tersaghi para carga, para ruptura localizada, tenemos en el C'7, en el Q'1, en el W0. Entonces aplicamos la fórmula que debemos ver. En este caso estamos haciendo para el ancho total, por eso estamos multiplicando por 0,8. Reemplazando estos valores, tenemos 38.32. Esta también es la última. P viene a ser, como la zapata es cuadrada, entonces 3 por 3, multiplicado este valor por su D, nos da la carga. 344 entre 88. Esta es la carga última. Si queremos utilizar para que sea admisible, igualmente tenemos que aceptar por factor de seguridad igual a 3. Eso sería, prácticamente, el Tersaghi, no sé si se acuerdan de la teoría, particulariza de la ecuación en general para fundaciones, para estructura local, y también para las zapatas cuadradas, para zapatas circulares, en el caso de que solamente está sentada en arcilla, o que está sobre arena, en fin, todo lo particulariza. Entonces para cada cosa tiene su formulita, pero la ecuación en general es la que hemos visto en los datos. Esta es la ecuación general. Todo parte de esta ecuación. Entonces, bueno,
Aquí, bueno, vamos a buscar otros problemas de suelo. Esto es para la casa, para el caso, ¿no es cierto?, de las fundaciones que están ubicadas en un terreno, una pendiente, como en este caso. Aquí hablamos, a ver, aquí vamos a entrar a la parte de problemas sobre ese tema aquí. Vamos a hablar de algo de consolidación. Bueno, problema 1. Considerando un tiempo de 11.88 días correspondiente al 50% de consolidación, se obtuvieron los siguientes datos. La presión 1, que es 190 kN por metro cuadrado, y la presión 2, de 365 metros cuadrados. Viene aquí una relación de vacíos 1.75 y relación de vacíos 1.49. Cuando tiene al inicio tiene 1.75 la relación de vacíos. Cuando se aplica esta presión baja a 1.49 el valor de la relación de vacíos. ¿Qué nos pide? Encuentre el coeficiente de compromisidad volumétrica para el rango de las presiones dadas. Inciso B, si el coeficiente de consolidación para el rango de presión de 0.0023 centímetros cuadrados por segundo, encuentre la permeabilidad en centímetros por segundo de la arcilla correspondiente a la relación promedio de vacíos, y para la altura del estrato igual a 2 metros, drenada por ambas caras. Esa es la pregunta. ¿Qué fórmula aplicamos? ¿Tienen su formulario, jóvenes? Hola. Hola. Hola, ¿me escuchan? Se escucha, ingeniero. ¿Tienen su formulario a mano, les digo? ¿O no han hecho su formulario? Sean sinceros, ¿hicieron o no hicieron su formulario? Aún no, ingeniero. No falta todavía. Miren, jóvenes, hagamos lo siguiente. Pero sin formulario no puede resolver el problema, no van a entender, pues. Sería bueno participar y encuentren manejar su formulario, porque tendrían que ver, no sé, cómo se resuelve este problema. De todos modos, para la próxima clase vengan con su formulario y ¿sabe qué voy a hacer? Voy a tomar la lista y le voy a preguntar qué fórmula aplico para eso, a cada uno. Y voy a tomar como asistencia a la gente que viene, porque al final de cuentas nos vienen a resolver problemas y después del examen dan mal y bueno, no me gusta ni aplazar ni tampoco hacer pasar a la gente. Pongan un poquito de empeño, ¿ya? Hagan su formulario, todo lo que estamos viendo. Yo no hago preguntas capciosas, yo siempre lo que se ha hecho en clases. Y lógicamente siempre con el concepto también de suelos 1, que también hagan su formulario de suelos 1, porque les va a hacer falta. Bueno, entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Aquí, a ver, ¿quién me puede decir cómo se llama esta ecuación?
el M sub B. ¿Algún voluntario ver cómo se llama esta ecuación M sub B? Compresibilidad volumétrica. Exacto, el coeficiente de compresibilidad volumétrica, ¿no? Este es delta E de formación unitaria sobre delta sigma prima, ¿verdad? Esta es presión final menos presión inicial. Este es de formación unitaria final menos, la inicial menos la final. Es lo mismo, y esta ecuación que se llama. ¿Coeficiente de qué? De compresibilidad, ¿verdad? También. El otro es volumétrica. Entonces, este es igual a la ecuación que más empleamos a su vez. Por favor, corrijan, ya, este es delta E de relación de vacíos, por favor. Aquí un error. Delta E, relación de vacíos, aquí sigma prima. Entonces, relación de vacíos inicial menos relación de vacíos final sobre la presión final menos la presión inicial. Muy bien, y justamente estamos aplicando aquí esa fórmula. Lo primero que vamos a ver es, vamos a encontrar el coeficiente de compresibilidad de volumen, o de volumétrica. Entonces, primero para eso tenemos que conocer necesariamente este valor. Fíjense, delta I sobre E inicial menos E final, relación de vacíos. Final, inicial. Presión final, presión inicial. Todos estos datos los tenemos ahí, fíjense. Estamos reemplazando aquí. Y vamos a obtener un valor de 1.33 por 10 a la menos 3 metros cuadrados por kilonewton. Estamos hablando aquí de kilonewton. Ahora, la misma pregunta dice lo siguiente, fíjense. Entonces, encuentre el coeficiente de compresibilidad, ¿no? Encontrando este valor de coeficiente de compresibilidad, podemos calcular el coeficiente de compresibilidad volumétrica, que es este valor de aquí. Pero para encontrar este E, ¿cuál será? ¿La inicial o la final? ¿Qué dice? Lean el enunciado. Fíjense, si el coeficiente de consolidación para rango de presión a 0.023 centímetros cuadrados por segundo encuentra la permeabilidad en centímetros por segundo así correspondiente a la relación de vacíos promedio. Entonces vamos a sacar una relación de vacíos promedio para calcular. En este caso entonces tenemos relación de vacíos, vamos acá. A ver, sumen 1.75 más 1.49 dividido entre 2, ¿cuánto le da? $1.62, ¿cierto? Puede ser promedio. Entonces, aquí hemos sacado su promedio, fíjense. Aquí, 1.75, entonces sacamos el promedio, 1.62. Ahora ya calculamos la complejidad volumétrica. Este ya teníamos, y reemplazamos este valor de aquí, y tenemos 5.089 por 10 a la menos 4 metros cuadrados por kilonewton. Ya hemos contestado primera pregunta. Pero que por lógica, para responder, vamos a tener que calcular primeramente la compresibilidad, el coeficiente de compresibilidad, que es este valor. Después ya hemos calculado la volumétrica. Bien. Ahora está diciendo si el coeficiente de consolidación para el rango de presiones 0.023 centímetros cuadrados segundo encuentra la permeabilidad, o nos pide la permeabilidad para una arcilla, ¿no es cierto? Que tiene igual a 2 metros de altura, drenada por ambas caras.
Entonces, de ahí utilizamos esta ecuación. Nos dice, por ejemplo, la 50% de consolidación de la tradición en el enunciado. Considerando 11.88 días ya tenemos tiempo. Tenemos el porcentaje de consolidación. Entonces, como está ordenada por ambas caras, nos va a permitir calcular el abaco, utilizar el abaco para calcular factor tiempo. Entonces, para utilizar la gráfica, ¿no es cierto?, del factor tiempo, necesariamente tiene que cumplir que el suelo drene por ambas caras. En ese caso podemos usar el abaco. Vamos a ver eso entonces. Nos vemos acá. Aquí está. Entonces tenemos un porcentaje, este U mayúscula va a corregir esto. Nosotros estamos en U mayúscula, este es porcentaje de consolidación, 50%. T es factor tiempo. Este T2, ¿de dónde hemos sacado? Vamos a proceder atrás. Este es factor tiempo, ¿no es cierto? T es igual tiempo de consolidación, 1 más relación de persuasión inicial por coeficiente de permeabilidad, H sobre 2 es la altura efectiva, porque H es la altura del estrato, dividida entre 2 porque drena por ambas caras, 2 al cuadrado, este peso específico del agua y por coeficiente de compresibilidad. Entonces, aquí, como nos da 50% de consolidación, entonces vamos a calcular factor tiempo. Este factor tiempo vamos a calcular mediante este abaco. Vamos a proceder atrás, al principio. Entonces calculamos, fíjense, nos dice el factor tiempo, aquí dice porcentaje de consolidación, nos dice 50% de consolidación. No, esto no van a tomar al 100%, máximo, como les decía siempre, generalmente la consolidación se calcula hasta el 90%. Por eso aquí esta gráfica no está hasta el 100%. Entonces aquí tenemos 50% de consolidación, encontramos aquí, el factor tiempo va a valer 0,2. Ese T mayúscula que está en la fórmula va a valer 0,2, utilizando este abaco. Entonces estamos con porcentaje de consolidación que es 50%. El factor tiempo es 0,2. Ingeniero, para el formulario podemos poner ese abaco. Claro, eso es una tabla, fueron todos sus abacos, todas las gráficas, todos vienen con su cosa, pues no van a estar prestándose el día del examen, por favor. Vienen con su abaco, inclusive para encontrar los factores de carga de aterrizaje también vienen con eso. Con todo. Bueno, estamos aquí. Entonces tenemos, por ejemplo, el 50% de consolidación, hemos encontrado mediante el abaco
factor tiempo 0,2. Muy bien. Entonces, esta ecuación, como ya tenemos este valor t, tenemos el tiempo también que nos da como dato, calculamos este coeficiente de permeabilidad. Entonces, el A sub B también tenemos, ¿no es cierto?, que ya estaba calculado. Solamente aquí le estamos convirtiendo, cambiando las unidades. 1 kilolitro es igual a 101.97 gramos. Y le despegamos K. Pues despegando K tenemos este valor. Entonces el factor tiempo, que es el T02, H es la altura total del estrato, dividido entre 2 porque drena por ambas caras. Y entre 2. Todo es al cuadrado, por el peso específico del agua. En este caso estamos tomando como 1, por A sub B, que tenemos que calcular este valor, dividido entre el tiempo que teníamos nosotros, no me acuerdo cuántos días, el tiempo era 11.88 días. Entonces lo convertimos en segundos. Entonces este tiempo está convertido esto en segundos. Multiplicar por 1 más 0,75. Esta es la relación de vacíos. Entonces tomamos en cuenta en este caso la relación de vacíos inicial, 1.75, no el medio, no el promedio, sino el mayor, de la muestra inalterada. Entonces eso tomamos el 1.75. Hacemos operaciones, nos da 9.2 por 10 a la menos 8 centímetros por segundo. Es igual a 9.26 metros por segundo. Ese sería el coeficiente de permeabilidad. Como ven, por favor, las fórmulas, calculenlo bien, inclusive sus unidades, ¿no? Por ejemplo, a su vez nos quedan centímetros cuadrados por gramo. Todo eso va a pasar justamente el ensayo de consolidación. Ingeniero, en caso de, puede ser que sea drenado solo de una cara, ahí sería... Puede ocurrir, pero en casos muy excepcionales, a no ser que usted tenga una arcilla y abajo, o una roca, y encima sea arcilla, pero es un caso muy raro, ¿no? Lo importante en los suelos siempre es tratar de no dejar el estudio a medias. Digo a medias porque muchas veces, ¿no es cierto?, le hacen la perforación y dejan arcilla blanda. Ahora, si la arcilla es dura, si están haciendo CPT arriba de 20, 30, 40, entonces ahí ya no se aplica la teoría de consolidación, entonces tranquilamente pueden dejar la mitad, siempre y cuando que sepan que la arcilla es dura, rígida. Ahora, si en caso es blanda, pues no pueden dejar la mitad pues, de la perforación, tienen que pasar para poder calcular el asentamiento, sino cómo van a calcular. Necesariamente hay que pasar. Por eso muchas veces uno, si hace usted un trabajo de campo, aunque no le pague, tiene que, por responsabilidad, tiene que atravesar el estrato de arcilla. Hay mucha gente que deja medios. Entonces el calculista no sabe qué hacer. ¿Cómo va a considerar cuánto es el asentamiento total? Si las presiones inducidas son grandes hacia abajo, ustedes saben que el edificio se va a calcular, supongamos que sea 2 kilos por centímetro cuadrado, pero supongamos a unos 4 o 5 metros tengan una incidencia grande y la tensión admisible del suelo no sea muy bajo, ¿qué va a pasar? Va a producir un hundimiento en el estrato inferior, no donde está apoyado el edificio. A veces ese tipo de casos, ¿no es cierto?, a veces hace que el calculista opte por otro tipo de fundaciones. Cuando no hay, digamos, cuando no se puede, digamos, bajar las presiones, ¿no es cierto?, y llega con mucha intensidad, entonces a veces se hace una fundación profunda, como en el caso de los pilotos, porque para transferir la carga abajo para no tener problemas de asentamientos. Muchas veces mucha gente cree, dice, bueno, hacemos una platea, está solucionado. Dice, no es así. La platea soluciona en parte, porque imagínense,
si usted no conoce un estudio bien hecho, detallado, puede haber diferentes tipos de casos. Uno, cuando la arcilla está uniforme, todo el edificio se asienta uniformemente. Sí, por eso es importante que el calculista siempre trate, digamos, de que las presiones, ¿no es cierto?, a las zapatas siguen con la misma intensidad. Entonces hay que jugar con el tamaño de las zapatas para que las presiones ejerzan la misma presión a un suelo. Pero si el suelo estuviera, supongamos, en un lado más blando y mayor espesor, va a tener un asentamiento. ¿Qué va a pasar? El edificio va a tratar de inclinarse hacia ese lado, ¿no es cierto?, porque es más blando. Ahora, si por más que se losa, entonces la losa igualmente se va a ir hundiendo a un lado más que el otro. Un caso. El otro puede ser que en el centro tenga generalmente en suelos aluviales, como en el caso nuestro, es frecuente encontrar bolsones de arcillas blandas, o puede encontrar de repente gravas, no sé. Pero 50 arcillas de grava, ¿por qué? Porque la parte central es un colapso de plástico, como el caso del edificio, que ya, por suerte no nos pasó mucha desgracia en Santa Cruz, que se cayó una bolera. Fue una carga central, no sabemos por qué razones, pero la cosa es que falló la parte central, que se derrumbó, se desplomó. Pero si está a un lado inclinado, va a avisar la inclinación, pero se va inclinando a un lado. Por eso no es la solución tampoco. Muchos dicen, no sé, le hago una platea y punto. No es tan así. Depende de cómo esté el suelo. Por eso hay que tener mucho en cuenta eso. Ahora, cuando el suelo ya está ya muy duro, no pasa nada. Entonces, ya, ¿para qué va a seguir construyendo su herramienta haciendo trabajo? Cuando ya en una arcilla esté más o menos 4 o 5 metros de espesor grueso, con esa intensidad, entonces no hay problema. Puede dejarlo el estudio de ahí, descender. Pues hay que ver por eso qué formación tiene el suelo. Bien, entonces bueno, toma este problemita más. Este es un problema de corte directo. En realidad no es corte directo, sino sí, de corte directo. ¿Recuerda el ensayo? Se aplica una carga vertical y la carga horizontal. Pregunta para todos. ¿Qué determina el ensayo de corte directo? No tengan miedo de hablar. Si no saben, igual vamos por aquí. Aquí estamos hablando para aprender, no para criticar. El ensayo de corte directo nos permite determinar el ángulo de fricción interna y la cohesión. Eso nos permite determinar. En realidad es un ensayo de corte directo simplificado del ensayo del triaxial. En cambio, el triaxial es más sofisticado, lleva más tiempo, pero igualmente nos permite encontrar la cohesión y la ángulo de fricción interna. Lógicamente, en un triaxial puede determinar la presión de poros, de otros valores más, pero es un ensayo que le lleva tiempo. En cambio, este es un ensayo muy fácil de hacer, que nos permite tener esos dos valores, cohesión y ángulo de fricción interna. Y también en el ensayo de compresión confinada nos permite determinar el valor de la cohesión. Bueno, aquí vamos a hacer el corte directo. Nos dice: el tamaño de un espécimen de arena en una prueba de corte directo fue de 50 milímetros por 50 milímetros y por 30 milímetros de altura. Se sabe que para la arena el tangente de phi era igual a 65 sobre la relación de vacíos. ¿No? Eso es el dato que da.
tangente de phi 0,65 sobre E, donde es la relación de vacíos. La densidad de los sólidos, o sea, o lo que llamamos la delta simple de los sólidos, es igual a 2,65. Durante la prueba se aplicó un esfuerzo normal, o sea, la carga vertical, de 140 kilonewton por metro cuadrado. La falla ocurrió bajo un esfuerzo cortante, entonces es el esfuerzo horizontal, que fue de 105 kilonewton por metro cuadrado. La pregunta, ¿cuál fue el peso del espécimen de la arena? Esa es la pregunta. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos primeramente el cálculo del área, ¿no es cierto?, del anillo de corte directo, que es igual a 0.05, estamos hablando en metros, aquí en milímetros. Y nos va a dar 2.5 por 10 a la menos 3 metros cuadrados, el área. Bueno, ¿conocen la prueba de corte directo? Jóvenes. ¿Cómo dijo el niño? ¿Han hecho el ensayo de corte directo? ¿No? Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, ingeniero. Hola. Yo lo conozco. ¿Hicieron el ensayo de corte directo en el laboratorio? Yo lo conozco, pero no lo hemos hecho, o sea, con el auxiliar en este semestre. Claro, el corte directo que tienen allá en la universidad es digital. Por eso posiblemente no se atrevió a hurgar, pero de todos modos, vamos a hacer ¿cómo le puedo decir? Unas 2 clases en laboratorio con todos los ensayos, por lo menos para que... Lo que pasa es que casi la mayoría de los equipos son digitales. Y bueno, a veces es un poquito difícil, digamos, hurgarlo, y porque uno descalibra sus equipos de laboratorio. Vamos a pedir que el auxiliar de ahí, que el personal que trabaja ahí, que nos haga un ensayo demostrativo. Para aprender tiene que ser analógico. Yo tengo, no sé si contar el analógico que pedía en la UDEL, está en construcciones civiles. A no ser que yo tengo un equipo de analógico, ¿no? Tendríamos que ver por lo menos para que conozcan, porque no saben cómo se hace este ensayo. Hablaré con el auxiliar en qué estado está en este ensayo, por favor, para que veamos cómo hacemos, ya, para ver. De todos modos, el ensayo de corte directo es este, nos vamos a retroceder un poco para ver. Voy a decir al principio de esto. Este equipo, miren, es el equipo de corte directo. Es un equipo analógico, ¿no? Aquí viene la caja de corte, ¿no es cierto? Esta cajita está dividida en 2 partes, ¿no? La base y la parte superior. Entonces está en ese anillo, que es un cuadrado, ¿no es cierto? Y se coloca la muestra, y se coloca abajo piedra porosa, y al asentarse, lógicamente, eso tiene que estar nivelado con esta pesa que ven aquí. Lo nivelamos, que tiene que ser en contacto con el suelo, ¿no es cierto? Y pues a través de esta pesa, que son estas de aquí, voy cargando
y le voy a aplicar la carga vertical. Esa carga vertical que voy a ir haciendo variar, voy a representarlo en este eje. Y la horizontal lo voy a aplicar mediante esta manivela de aquí. Voy a aplicar manivela un pistón. Eso porque esta cajita está dividida, como les decía, horizontalmente. Entonces le estamos obligando que el corte siempre sea horizontal. Lo que no es correcto es la falla de este ensayo. Generalmente la falla de un suelo ocurre con una inclinación, nunca es horizontal. Pero en este caso estamos obligando que el corte sea horizontal, que es el error de este ensayo. Entonces este aparato de acá empuja con este gato, que este es un gato mecánico que empuja, se mide aquí la carga que está aplicando para que se produzca la rotura. Entonces la rotura se produce aquí. Entonces la presión, la carga, dividido entre el área de este anillo, nos da justamente este valor tau. Carga horizontal dividido entre el área del anillo. Aquí carga vertical dividido entre el área del anillo. Eso nos da este valor. Y con eso representamos, hacemos varios valores diferentes. Este caso nos va a dar un ciclo de Moore, lo valor aproximado, ¿no es cierto? Lo que nos va a determinar el ciclo de Moore. Entonces nos va a dar con diferentes ensayos, variando la carga vertical, nos varía carga horizontal. Carga vertical, varía carga horizontal. Entonces nos va a dar varios puntos. Casi son colineales. Entonces esta trazo, esta recta de aquí, donde me corte este eje, es el valor de la cohesión. Y la inclinación de esta recta de acá, eso lo llamamos ángulo de visión interno. Eso nos permite encontrar el ángulo de este ensayo. Lo que hay en el laboratorio de aquí es digital. En vez de hacer con este manivela, automáticamente va haciendo carga en forma continua. Eso tiene mayor precisión, lógicamente, ¿no? Este equipo de corte directo analógico. Claro, el digital bajo este mismo concepto, solamente que es electrónico, que tiene, pero eso no es un manipularlo, de aquí que hay que saber manipular, pero no descalibrar. Nada más. Entonces, el ensayo del programa que estamos hablando de este tipo. ¿Se entendió o no lo entendieron el asunto? ¿Lo conocieron ese equipo o no? En el laboratorio. Hola. Menos ingeniero. ¿Conocieron? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Entonces, claro, lógicamente ya tiene digital. Para aprender hay que ser un analógico. No sé por qué lo transfirieron los equipos analógicos allá, Politécnico de mandar. Estamos hablando de, entonces tenemos aquí estamos a determinar el área y vamos a calcular el volumen, porque conocemos la altura también, el volumen. Entonces, bueno, la ecuación de Coulomb es C más sigma, o sea, la presión total por tangente de phi. Si no hay, pues como es arena en este caso, la cohesión es cero, entonces nos queda solamente tau C por tangente de phi, que se hace cero.
Entonces, reemplazando estos valores, como nos dan este valor de aquí, fíjense, el esfuerzo portante dice que era 105, y nos dan el valor o sea, de la presión, que en este caso es 140 kilonewton por metro cuadrado, que es este valor de aquí, dice que la ángulo phi era 65 sobre E, 0,65 E. De aquí despejamos la relación de vacío. Pues la condición de la nata viene a ser este valor, 0,65 de E. Pues despejamos E y tenemos 0,87. Ahora la porosidad es sobre 1 más E. Porque fíjense que son fórmulas de solo 1, por eso les digo que tráiganse su formulario. Entonces de ahí sacamos la porosidad, que es 0,46. Entonces aquí sacamos ¿qué cosa? El volumen de vacíos. Tenemos el volumen total y tenemos la porosidad. Calculamos el volumen de vacíos. Y nos va a dar 3.45 por 10 a la menos 5 metros cúbicos, ¿no? Ahora, la relación de vacíos va a ser volumen de vacíos o volumen de los sólidos. Y ahí calculamos el volumen de los sólidos. Tenemos E y tenemos B sub E. Entonces calculamos 0.96.55 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Bien, ahora SOS también tenemos. Gamma SOS sobre gamma del agua, este valor es 1. SOS tenemos y calculamos. También esta misma ecuación también es el peso seco sobre volumen seco por gamma del agua. Entonces de aquí estamos despejando esta ecuación, el peso seco, que es igual a G sub S por B sub S por gamma del agua. Entonces eso, gamma del agua, lógicamente estamos trabajando en kilonewton metro cúbico, nos va a dar 9.81. Entonces, haciendo operaciones nos va a dar el peso seco igual a 1.031 por 10 a la menos 3 kilonewton. Entonces, eso es lo que nos pedía calcular. Ahora esto transformado en kilos nos va a dar 0.10 kilogramos. En newton nos va a dar 1.03 newton. Es lo que nos estaban pidiendo calcular. Pues fíjense, aquí es más problema de suelo 1, fíjense. Solamente la ecuación de Coulomb es lo que es de la parte de la materia de suelo 2. Por eso, por favor, hagan sus fórmulas de suelo 1. Eso. Entonces, la próxima clase continuamos con esto. Un repaso de toda la materia vamos a hacer. Todo. Quedamos acá, joven, entonces, hasta el día lunes, ¿no? Por favor, el día lunes entraremos muy tarde, empezamos muy cortito para los problemas. ¿Qué les parece si entramos a las 7:15, ya? Para que todo el mundo se duerma a las 7, pero que sea un punto, ¿ya? A las 7:15. Bien. Quedamos entonces hasta el día lunes, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.